¿Cómo le va, amigos de los buscadores? ¿Qué dicen? Nuevamente estamos con un nuevo capítulo. Vamos a estar hoy recorriendo un poco la historia de Ramos Mejía. Estamos aquí en la Plaza Sarmiento y nos acompaña nuevamente nuestro amigo Sergio Laurenza. Sergio, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido a los buscadores. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar esta recorrida. Quiero mostrarles una plaza sumamente importante para la historia de Ramos Mejía y que tiene unos datos desde el punto de vista histórico y cultural que son impresionantes. Hablábamos que estamos en Ramos Mejía, una de las ciudades más importantes de La Matanza. ¿Y en qué lugar de Ramos estamos exactamente, Sergio? Nos ubicamos exactamente en la zona norte de la estación. En la región norte de la estación. Esta plaza es emblemática porque es la primera plaza de Ramos Mejía y fundamentalmente porque tiene una larga historia. Aquí atrás nuestro tenemos la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, una de las joyas arquitectónicas del distrito, pero también podemos encontrar una estatua fundante, importante de un escultor famoso de la región. Vamos a encontrar otro aspecto interesante que es un punto nodal. Después vamos a explicar qué se trata de eso. Tenemos la estatua de Gabriel Ardoino y vamos a explicar quién fue Gabriel Ardoino. Y por supuesto vamos a hablar de la famosa estación de Ramos Mejía, una de las grandes construcciones también arquitectónicas de los trenes argentinos. Muy bien, mucha información acá, ¿no? Muchísima información. Estamos en una iglesia que es histórica. Podríamos decir que es más antigua que la Catedral de San Justo, ¿no? Es más antigua que la Catedral de San Justo. Es de 1903. Es una obra del arquitecto Edouard Lemonnier, un arquitecto francés muy famoso de su época, que es el mismo que hizo la Anunciatura Apostólica de la iglesia en la ciudad de Buenos Aires, que hizo el Yachting Club del puerto. Es decir, en su momento era uno de los más afamados arquitectos del país y vino a construir con colaboración de Adolfo Laboulaye y de una comisión de vecinos de la región esta iglesia para las familias pudientes de la región de Ramos Mejía en ese momento. A ver, entonces, un grupo de familias notables de Ramos Mejía decide tener su propio lugar para expresar la fe católica. Exactamente, sí. Y deciden construir en el medio de una llanura absoluta esto, que es un monumento. Es un monumento. Es la única construcción de estilo neogótico de la región, es decir, no solamente de La Matanza, sino de la zona oeste. Y bueno, digamos, realmente es un orgullo para nuestro distrito, ¿no? ¿Vamos a recorrerla? Me mencionabas a un personaje que era fundamental o que fue fundamental en la historia de esta iglesia. ¿Quién era? Adolfo Laboulaye. Adolfo Laboulaye, bueno, como decías vos recién, fue el organizador de la comisión que va a dar como resultado esta iglesia, junto con las damas de beneficencia de San Vicente de Paul, digamos, las famosas vicentinas. Pero Adolfo Laboulaye era un personaje muy importante de principios del siglo XX en la política argentina. Fue secretario de gobierno de Figueroa Alcorta y cumplió diversas funciones dentro de la política de ese momento, ¿no es cierto? Además, digamos, toda la familia de Laboulaye es muy famosa. Su hijo Eduardo fue embajador en Alemania en el periodo entre 1933 y 1939. Es decir, vio nacer el nazismo. Hay muchos escritos muy interesantes de Eduardo Laboulaye contándonos cómo fue el fenómeno nazi en Alemania y conoció personalmente a Hitler. Y estamos hablando de Laboulaye, una de las familias que tal vez eran las más acomodadas de Ramos Mejía, pero que no eran de Ramos Mejía. En definitiva, eran familias que tenían unas casas importantes de descanso, de fin de semana, mini palacios, mansiones. Sí.
pero en cierta manera se arraigaban con el lugar para hacer una iglesia como esta. Exactamente, se reunían la familia, en este caso incluso figuran dentro de esta comisión, la familia Edo, los Laboulé, la familia Llambías y tantos otros los Acevedo y tantos otros que tenían esta intención de generar aquí un polo que les permitiera construir un centro, una especie de centro cívico para la ciudad. Muy bien. Buenísima la historia de la iglesia. Te invito a seguir recorriendo la plaza. Vamos. Bueno, a ver, damos una vueltita por acá. Sí, mirá, qué interesante. ¿Qué dice ahí? Ejército Argentino. Ejército Argentino, Instituto Geográfico Militar. Muy bien. Esto es un punto fijo nodal altimétrico, así mirá cómo te lo digo. Vamos a traducirlo en castellano, por favor. ¿De qué trata esto? Esto es un instrumento topográfico, sí. Así como ves esta construcción, en profundidad tiene más de 2 metros, es una construcción en concreto y en hierro, o sea que no se tiene que mover, y la intención es medir topográficamente, es decir, las alturas, las distintas alturas, las nivelaciones para lograr puntos de nivel a nivel territorial. Por ejemplo, en el Instituto Geográfico existen mediciones que van desde este punto de Ramos Mejía a Mercedes. Este es el punto 108, así se lo conoce, y el de Mercedes es el 109. Entonces así están las mediciones para poder medir las distancias, la topografía, para poder comprobar, por ejemplo, que Buenos Aires es una llanura. Claro. No, está bien. Este era un trabajo de precisión que hacía el Instituto Geográfico Militar, se sigue haciendo incluso. Hoy Instituto Geográfico Nacional. Exactamente, perfecto. Es el mismo. Y junto con esto se reúne información periódicamente. Esa información va a parar a un registro unificado y se crean unas carpetas, se unifican monografías donde se pueden obtener documentación, se pueden obtener fotografías de distintos periodos, es muy interesante. 1908 me dijiste. No, el registro que nosotros tenemos al menos es de 1923. 23, o sea, ya hacía 20 años que estaba la iglesia aquí. Exactamente, pero este monumentito, así como lo vemos, tiene 100 años. Perfecto. ¿Puedes hacerle un primer plano a eso? Sí. Sí, tengo fotos. Sí. Hasta 4 años de prisión. Hasta 4 años de prisión que destruye este... Muy bien, seguimos en la plaza de Ramos Mejía, la plaza de la zona norte de la estación de ferrocarriles, y también tenemos que decir que la Plaza Sarmiento. ¿Y por qué se llama Plaza Sarmiento? Bueno, acá tenemos el monumento a uno de los próceres de la historia argentina. Sí, nosotros no vamos a hablar hoy de Sarmiento, pero sí vamos a hablar de esta estatua, porque tiene una historia muy particular. Es una estatua que fue construida por una comisión de vecinos, dirigida por Felipe Iannone. Felipe Iannone era médico, era el médico del pueblo, muy destacado, muy reconocido por sus vecinos, de ascendencia radical. En definitiva, él era de Unión Cívica Radical, y a partir del año 43-44 pasa a las filas del peronismo, y es ahí donde él después logra ser destacado dirigente político hasta llegar a ser intendente, ¿no? Que es quien inaugura esto. Exactamente. Bueno, ¿cómo empieza esa historia? Lo inaugura esta plaza antes de llamarse Sarmiento, se llamaba Ricardo Isman. Ricardo Isman había sido un famoso intendente también, y la inauguración de esta plaza tiene la característica que esta estatua es pedida, se le solicita la realización a un muy famoso escultor de la época, que es Santiago Chirico. ¿Por qué es importante para nosotros Santiago Chirico? Bueno, es el mismo que va a ser la estatua San Martín de la Plaza de San Justo. Esta estatua es su segunda obra para San Justo, digamos, para la matanza en general, y Chirico tiene una historia extraordinaria. Un gran escultor de mataderos, pero que durante los años 30 y 40 se va a destacar porque va a realizar obras muy conocidas. Por ejemplo, la Virgen que se encuentra en el Parque Chacabuco, la Medalla Milagrosa, va a ser la Cautiva que está sobre la avenida Rivadavia, otra estatua emblemática de la avenida Rivadavia, y entre sus obras se va a encontrar los
Cristos de Saldungaray y el Cristo de la Prida, que son las obras del arquitecto Salamone, el famoso arquitecto Francisco Salamone, que va a hacer las obras monumentales de la provincia de Buenos Aires, y la parte escultórica va a ser de Santiago Cherico, o sea que era realmente una figura destacada de la escultura de la época. Muy bien, y esta estatua, este monumento a Sarmiento, que es, como decíamos, el que le da el nombre a esta plaza, es inaugurado finalmente en el año 48, el 26 de diciembre del 48, ya con Iannone como intendente de La Matanza, ¿no? Aquí está el que se llama habitualmente el padre del aula, ¿no? Bueno, estamos frente a lo que es un monumento y un busto en homenaje a un intendente que también fue muy popular, fue médico, el doctor Ardoino, era el médico del pueblo. Vos sabés que era uno de los principales facultativos que emitía los certificados de defunción para el cementerio de San Justo, ¿sí? Había un certificado en los libros de ingresos al cementerio donde firmaban uno o dos médicos de La Matanza. Uno era Ardoino, que además tuvo un rol destacado a la hora de la apertura de la casa de auxilio. Claro, ¿no? Fue un importante filántropo. O sea, un centro de salud que no era muy común, no había hospitales, no había salas, no había clínicas, había casas de auxilio, casas de primeros auxilios, y una de las primeras fue la de Ramos, donde Ardoino jugó un papel fundamental. Eso lo pone en un lugar muy importante entre los vecinos, pero Ardoino también fue intendente. En 1911, por un breve periodo, estaba al frente del Palacio Comunal, el antiguo palacio más pequeño, donde Ardoino jugó un papel fundamental. Pero bueno, aquí estamos ante otra obra de Cherico. De Santiago Cherico, sí, una obra que le pidieron en 1936, a la muerte de Ardoino, y bueno, aquí lo tenemos en esta presentación. Perfecto. Estamos en un lugar que guarda mucho simbolismo, ¿no? Un homenaje a un militante desaparecido. Sí, Enrique Maratea. Esta placa fue colocada en el 2014 porque Enrique Maratea fue un militante desaparecido en 1977, vivía en los edificios cercanos acá, fue interceptado por grupos de tarea y llevado y no fue vuelto a encontrar. Maratea era un importante dirigente regional, había cumplido un rol muy importante, había formado parte de la comisión que recibió al general Torrico cuando vino a la Argentina exiliado. Era una figura reconocida y eso es probablemente lo que haya llevado a que la dictadura decidiera hacerlo desaparecer. ¡Qué alegría, profe! ¿Todo bien? ¡Qué alegría! Era mi profesor preferido de la secundaria. Digo, lo vi y dije, ay, me emocionó mucho verlo usted. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Historia, siempre amé la historia por usted, pero nunca odié la historia, pero por usted me encantó, pero la verdad que un gusto haberme encontrado. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Vamos finalizando este capítulo, la verdad, súper atractivo sobre los orígenes de Ramos, la historia de Ramos Mejía. Creo que los seguidores de los buscadores hoy se van a llevar un plato completo. Y estamos en un lugar que también es muy importante. Emblemático de Ramos Mejía. Emblemático de Ramos y de La Matanza, ¿no? Sin Primera ninguna estación de trenes. Estación originalmente llamada San Martín, pero ¿qué pasó? De una pequeña estación, un pequeño rancho, podríamos decirlo así, que en 1858 se llamaba San Martín, a esta hermosísima construcción realizada en 1906 por John Doyer. John Doyer era holandés, fue el mismo arquitecto que hizo la estación de la Plaza Miserere. Es decir, la monumental trabajo de Miserere. Pocos años después es convocado para realizar esta obra maravillosa de estilo victoriano, clásico del estilo inglés. De estas obras no hay muchas estaciones con estas características. Dentro de la línea del Sarmiento podemos decir que es la única después de la Plaza Miserere. Este extraordinario trabajo que por suerte Trenes Argentinos ha decidido recuperar y poner en valor en sus condiciones originales. Ahora la podemos ver con el
color original que tenía en el momento que fue realizada. Podemos decir que la creación de la estación, el paso del ferrocarril, ayudó a que Ramos Mejía empiece a tomar un color distinto que el que tenía habitualmente, que tal vez es un lugar absolutamente rural, ¿no? A partir de ese momento, las familias más acomodadas de Capital Federal o de la ciudad de Buenos Aires empezaron a venir acá como un lugar de descanso, como villas veraniegas. Exactamente, esto fue creciendo. En 1922 ya Ramos Mejía se convierte en pueblo, es declarado pueblo, tiene una realidad que va generando esta hermosa ciudad cosmopolita que es hoy Ramos.